El arte de soltar lo que no eres. Desde que nacemos, empezamos a construir una historia sobre quiénes somos. Nos dan un nombre, una nacionalidad, un idioma, una idea de éxito y fracaso. Aprendemos a responder con reflejos, a pertenecer, a complacer. Y poco a poco, sin darnos cuenta, dejamos de ser lo que somos para convertirnos en lo que el mundo espera que seamos. Así nace el personaje, la máscara que usamos para sobrevivir. Pero debajo de esa máscara hay algo más vasto, más profundo, más silencioso. Algo que no necesita demostrar nada. Algo que simplemente es. El arte de soltar lo que no eres empieza cuando te atreves a mirar esa máscara sin miedo. No para destruirla, sino para entender que nunca fuiste ella. Porque todo lo que puedes perder nunca fuiste tú. Tu verdadero ser no depende de tus logros, de tu cuerpo ni de tus pensamientos. Está más allá de las etiquetas, más allá del relato. Durante años cargamos con identidades prestadas. La del hijo obediente, el amigo fuerte, la persona exitosa, el sabio, el rebelde, el bueno, el culpable. Y creemos que sin ellas desapareceríamos. Pero la paradoja es que solo cuando se desmoronan empezamos a vivir de verdad. Soltar no es renunciar al mundo. Es dejar de sostener lo que ya no vibra contigo. Es permitir que las cosas y las personas sigan su curso natural sin intentar retenerlas. Porque todo lo que amas, cuando lo aprisionas, se marchita. El amor solo respira en libertad. Aprender a soltar es aprender a confiar. Y confiar es aceptar que no tienes el control. Que la vida se mueve con una inteligencia mucho más grande que la tuya. Tu tarea no es dirigir el río, sino aprender a flotar en él. Soltar no significa abandonar tus sueños ni rendirte ante el destino. Significa reconocer que no necesitas pelear contra lo que es. La rendición de la que hablan los sabios no es derrota, es comprensión. Comprender que la vida siempre tiene la razón, incluso cuando no la entiendes. La mente teme perder. Teme la incertidumbre, el cambio, la soledad. Por eso se aferra, a una idea, a una relación, a una imagen de sí misma. Pero todo lo que se aferra termina rompiéndose. Solo lo que fluye permanece. Soltar no es olvidar. Es recordar sin dolor. Es permitir que el pasado se quede donde pertenece, en el tiempo. Porque cada vez que revives lo que ya fue, te alejas del presente. Y el presente es el único lugar donde la vida ocurre. Mira a tu alrededor, todo cambia, todo se transforma. El árbol que florece también deja caer sus hojas. El día se despide para que llegue la noche. La respiración misma es un acto de soltar, inhalar, retener, exhalar. La vida entera respira en ese ritmo. Resistirse a él es resistirse a la propia naturaleza. El sufrimiento surge cuando la mente se aferra a lo que ya no existe. Cuando insiste en que algo debería ser distinto. Pero la realidad no obedece a nuestras expectativas. La realidad simplemente es, con una perfección que no necesita ser comprendida. Y cuando dejas de luchar con ella, aparece la paz. Esa paz no depende de las circunstancias. No llega cuando todo sale bien. Llega cuando te permites no controlar, no imponer, no retener. Cuando miras lo que sucede y dices, esto también está bien. Ahí comienza la libertad interior. Soltar también implica morir un poco. No en el sentido físico, sino simbólico. Cada vez que sueltas una identidad, muere una parte de ti que creías indispensable. Pero en ese espacio vacío nace algo nuevo. El vacío no es carencia, es el útero del cambio. El alma necesita morir muchas veces para recordar quién es. A veces soltar duele. Duele dejar atrás una historia, una persona, una versión de ti mismo. Pero ese dolor es una purificación. Es el precio de volver a ser auténtico. Y si lo atraviesas con conciencia, verás que detrás del dolor no hay pérdida, sino expansión. No puedes recibir lo nuevo con las manos llenas. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. Soltar no es olvidar lo vivido, sino agradecerlo y dejarlo ir. Agradecer lo que te enseñó, incluso si te lastimó. Porque cada experiencia fue un maestro disfrazado. Soltar es reconocer que nada te pertenece realmente. Ni las personas, ni los logros, ni siquiera tu cuerpo. Todo es prestado, todo es tránsito. Y en esa aceptación no hay tristeza, hay descanso. Porque mientras más sueltas, más liviano se vuelve el camino. La vida te pide soltar una y otra vez. Primero lo superficial, después lo profundo. Te quita lo que te sobra, lo que ya no sirve, lo que te ata. Y si aprendes a confiar, descubrirás que nunca te quita lo esencial. Solo despeja el camino para que veas quién eres en verdad.
Tu verdadera identidad no necesita defensa. No puede ser herida ni elogiada, porque está más allá de la comparación. Es la conciencia que observa, el silencio detrás de las formas. Todo lo demás es un disfraz temporal. Cuando sueltas lo que no eres, no pierdes nada real. Solo dejas caer el peso de tus ilusiones. Y entonces sientes algo nuevo, ligereza. Una calma que no depende de nada. Una alegría sin causa, que nace de estar alineado con lo que es. Eso es despertar, recordar que no tienes que ser alguien para ser. La autenticidad no se conquista, se revela. Y se revela solo cuando te atreves a dejar caer todo lo que no eres. Desde pequeños aprendemos a controlar. Queremos que todo salga bien, que las personas nos entiendan, que el mundo funcione según nuestras expectativas. Creemos que si planeamos lo suficiente, si anticipamos cada riesgo, podremos evitar el dolor. Pero lo cierto es que la vida nunca obedeció nuestras reglas. Controlar es una ilusión que nos da una falsa sensación de seguridad. Nos hace sentir que dominamos lo incierto, que podemos protegernos del caos. Sin embargo, lo que más tememos no es perder el control, sino aceptar que nunca lo tuvimos. El control nace del miedo, miedo a sufrir, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Y mientras más intentamos controlar, más nos alejamos de la paz. Porque la paz no se encuentra en lo que se domina, sino en lo que se acepta. Cuando intentas controlar, te conviertes en prisionero de tus propias expectativas. Cada situación debe ajustarse a un guión mental, cómo deberían comportarse los demás, cómo debería sentirse el amor, cómo debería ser tu vida. Y cuando la realidad no encaja, surge la frustración. Pero la realidad no tiene la obligación de seguir tus planes, su único deber es ser. Soltar la necesidad de control es abrirte al misterio. Es reconocer que hay una inteligencia más grande que tu mente guiando cada paso, incluso los que parecen errores. El árbol no calcula cuándo dejar caer sus hojas. El río no elige su camino, simplemente fluye. Así también la vida se mueve, sin esfuerzo, sin control, pero con una perfección que solo puedes ver cuando dejas de resistirte. Tu mente dice, si no lo controlo, todo se va a desmoronar. Pero observa con atención, lo que más intentaste controlar fue, muchas veces, lo que más se escapó de tus manos. Porque la energía del control genera tensión, y la tensión asfixia todo lo que toca. El amor controlado deja de ser amor. La creatividad controlada deja de ser libre. La vida controlada deja de ser vida. Controlar es tener miedo de confiar. Confiar no significa no hacer nada, significa actuar sin apego al resultado. Haces lo que puedes, con lo que tienes, y luego sueltas. Sueltas la ansiedad, el cálculo, la necesidad de saber qué va a pasar. Y permites que la vida te sorprenda. El control es el intento del ego de hacerse Dios. Pero no naciste para controlar el universo, sino para ser parte de él. Eres una ola en el océano, no el océano entero. Y cuando lo recuerdas, sientes alivio. Porque ya no tienes que sostenerlo todo, ni entenderlo todo, ni hacerlo perfecto. Soltar el control es un acto de humildad. No la humildad que se arrodilla, sino la que comprende su verdadero tamaño. La que sabe que no está separada del todo, sino sostenida por él. La que confía en que incluso cuando parece que todo se derrumba, algo más profundo está naciendo. Hay momentos en los que la vida te arranca de los brazos lo que más intentabas retener. Y duele. Pero con el tiempo entiendes que ese dolor fue una limpieza. Te libera del peso de creer que eras tú quien debía sostenerlo todo. A veces la vida te empuja al vacío para que recuerdes que puedes volar. No para castigarte, sino para que descubras la confianza. Y la confianza no se aprende en la certeza, sino en el salto. Cuando sueltas el control, algo curioso sucede. Lo que antes te parecía caos, empieza a revelar un orden sutil. No un orden hecho de planes y horarios, sino un orden más profundo, que surge del fluir. Las cosas empiezan a suceder sin esfuerzo. Las personas llegan cuando deben llegar. Las puertas se abren sin que las fuerces. Y entiendes que la vida siempre supo el camino. Soltar el control no te vuelve pasivo. Te vuelve consciente. Dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la claridad. Ya no haces las cosas para evitar el fracaso, sino porque sientes que son lo correcto. Y aunque el resultado no sea el que esperabas, algo dentro de ti permanece en paz. Controlar es querer tener razón, soltar es querer estar en paz. Y cuando eliges la paz, la vida empieza a tener otro ritmo. Ya no corres detrás de nada, ya no empujas las cosas para que encajen. Solo acompañas el movimiento natural de lo que es. Cada vez que sueltas el control, el universo respira contigo.
Y en ese suspiro compartido hay un recordatorio silencioso. No estás solo, nunca lo estuviste. La corriente te sostiene, incluso cuando no sabes hacia dónde va. Confía. Porque cuando confías, la vida se encarga de lo que tu mente no puede comprender. Y en esa entrega, descubres el verdadero poder. El poder de no tener que controlar nada para sentirte seguro. El poder de vivir en calma, incluso en medio de la incertidumbre. El poder de soltar lo que no eres, una y otra vez. Desde niños aprendemos a buscar aprobación. El aplauso, la sonrisa, la palabra que valida. Crecemos creyendo que nuestro valor depende de lo que los demás piensen de nosotros. Así comenzamos a construir una identidad a partir de miradas ajenas, olvidando que ya éramos suficientes antes de intentar demostrarlo. La necesidad de aprobación es una prisión invisible. No tiene barrotes de hierro, pero encierra el alma igual. Cada decisión se vuelve una estrategia para agradar, cada palabra una maniobra para no decepcionar. Y en ese intento de complacer, dejamos de escucharnos. Buscamos aprobación porque tememos el rechazo. Tememos no ser amados, no ser vistos, no pertenecer. Pero esa búsqueda se vuelve un laberinto sin salida. Cuanto más te esfuerzas por agradar, más te alejas de tu autenticidad. Y cuanto más te alejas de ti, más aprobación necesitas para llenar el vacío que eso deja. La paradoja es que la aceptación que más buscamos nunca puede venir de afuera. Porque ninguna mirada externa puede reconocer tu verdadero valor si tú no lo ves primero. Nadie puede darte la paz que nace de ser tú mismo. Cuando vives buscando aprobación, tu libertad se vuelve condicional. Eres feliz solo si los demás te aceptan. Y cuando no lo hacen, sientes que te derrumbas. Pero no es su juicio lo que duele, sino tu dependencia de él. Soltar la necesidad de aprobación no significa volverte indiferente ni arrogante. Significa recordar que tu valor no está en manos de nadie. Que puedes escuchar opiniones sin convertirlas en leyes. Que puedes amar sin perderte. El miedo al juicio ajeno es uno de los más profundos. Nos hace dudar antes de hablar, censurarnos antes de crear, quedarnos quietos cuando el alma quiere moverse. Pero el juicio de los demás no tiene poder real sobre ti, salvo el que tú le das. Las palabras no hieren por su sonido, sino por lo que crees que significan. Cada persona te ve desde su propio filtro, desde su historia, su dolor y sus deseos. Cuando alguien te aprueba o te critica, en realidad está hablando más de sí mismo que de ti. Comprender eso es liberador. Porque entonces dejas de tomarte tan en serio las opiniones ajenas. Dejas de medir tu valor con la vara de otros. Tu autenticidad no necesita permiso. No tiene que agradar para ser real. Ser auténtico no es rebelarte contra el mundo, sino dejar de traicionarte a ti mismo. Y cuando ya no buscas gustar, tu presencia se vuelve poderosa. Porque lo que emana de ti es verdad, no una actuación. La aprobación externa es como un perfume, agradable, pero pasajero. Dura un momento y luego desaparece. Si basas tu valor en eso, tendrás que rociarte constantemente de elogios para no sentirte vacío. Pero cuando descubres tu propio aroma interior, ya no necesitas nada para sentirte completo. Soltar la necesidad de aprobación es recuperar la voz interior. Esa voz que siempre supo quién eras, pero que callaste para no incomodar a nadie. La voz que te susurra «esto no soy yo» cuando intentas encajar en un molde ajeno. Esa voz es tu brújula. Y escucharla es un acto de amor propio. Habrá quienes se alejen cuando empieces a ser tú. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no pueden controlar la versión de ti que les convenía. Déjalos ir con gratitud. Las relaciones que se sostienen en la aprobación no son amor, son dependencia. El amor verdadero no exige que cambies para ser digno de él. Ser tú mismo puede incomodar. La autenticidad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Y cada vez que eliges ser fiel a tu verdad, aunque duela, estás honrando tu alma. Cuando sueltas la necesidad de aprobación, aparece un silencio nuevo. Ya no hay ansiedad por ser visto, ni miedo por ser malinterpretado. Solo queda la calma de saber quién eres, aunque nadie más lo entienda. Y esa calma es una forma de poder. El reconocimiento más valioso no viene del mundo, sino de tu propia conciencia. Viene cuando puedes mirarte sin juicio, cuando te permites ser imperfecto y seguir amándote igual. Viene cuando ya no necesitas demostrar nada. La libertad no es hacer lo que quieras, sino no necesitar justificarlo. Es vivir sin miedo a decepcionar. Es actuar por convicción, no por aprobación. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando entiendes que no estás aquí para cumplir expectativas, sino para expandirte.
Cuando descubres que agradar a todos es imposible, pero ser auténtico siempre es suficiente. Soltar la necesidad de aprobación es volver al centro. Es recordar que no tienes que ser admirado, solo ser real. Y cuando eres real, atraes lo que está alineado contigo. Personas, lugares, experiencias, todo empieza a resonar con tu verdad. No necesitas gustar para valer. No necesitas ser entendido para tener razón. No necesitas ser aplaudido para brillar. Tu luz no depende de los ojos que la miren. Tu valor no depende del eco de los demás. Soltar la aprobación es el acto más profundo de confianza en uno mismo. Es decir, estoy bien siendo quien soy, incluso si nadie lo celebra. Y cuando llegas ahí, cuando puedes sostenerte en tu propio amor, descubres que la libertad más grande no es hacer lo que quieras, sino ser quien realmente eres, sin miedo. El pasado tiene una forma sutil de quedarse pegado. No siempre en recuerdos nítidos, sino en emociones, en gestos, en la forma en que pensamos sin darnos cuenta. A veces no recordamos lo que pasó, pero seguimos sintiendo el peso de lo que ya no existe. El pasado no está en el tiempo, está en la mente. Vive en las repeticiones, en los «y si hubiera hecho algo distinto», en los «no debí decir eso». Vive en los lugares donde la mente se aferra porque teme el vacío de no tener historia. Pero vivir mirando hacia atrás es como intentar caminar con los ojos fijos en el retrovisor, tarde o temprano te caes. Soltar el pasado no significa olvidarlo, sino dejar de vivir en él. No se trata de borrar tu historia, sino de liberarte del poder que aún tienes sobre ti. Lo que pasó ya cumplió su propósito, incluso si aún no entiendes cuál fue. No hay nada que puedas cambiar allá, solo algo que puedes transformar aquí, tu manera de mirar. Cada experiencia que dolió dejó una huella, pero también una enseñanza. Y mientras más resistes verla, más te encadena. Porque lo que niegas, te persigue, lo que aceptas, te libera. La mente se aferra al pasado porque teme perder identidad. Cree que sin sus heridas no sabrá quién es. Pero no eres tu historia, ni tus errores, ni lo que te hicieron. Eres la conciencia que observa todo eso pasar, una y otra vez, sin mancharse. Hay memorias que duelen porque las sigues repitiendo. Las revives como si aún pudieran cambiar, como si repensarlas una vez más fuera a darte otra oportunidad. Pero el pasado ya terminó, el sufrimiento, en cambio, se renueva cada vez que lo visitas. Perdonar no es aprobar lo que pasó, ni minimizarlo. Es entender que ya no tiene sentido seguir cargando con algo que no puedes reescribir. El perdón no libera al otro, te libera a ti. Es una decisión de dejar de sufrir por lo que ya fue. Soltar el pasado es un acto de presencia. Porque no puedes estar realmente aquí si una parte de ti sigue allá. Cada vez que recuerdas desde la herida, te arrancas un pedazo del presente. Y el presente es lo único que tienes, lo único real. El pasado es una historia que la mente cuenta una y otra vez. El presente es el silencio entre esas historias. Ahí, en ese espacio donde no hay pensamiento, está la vida. No el eco de lo que fue, sino el pulso vivo de lo que es. La nostalgia y el arrepentimiento son dos formas de apego al tiempo. La nostalgia idealiza lo que se fue, el arrepentimiento condena lo que hiciste. Pero ambos te arrancan del ahora, y el ahora es el único lugar donde pueden hacer la paz. No puedes sanar mientras sigas sosteniendo el pasado con la misma mirada que lo creó. Para soltar, tienes que permitirte cambiar. Aceptar que el tú que fuiste ya no es el tú que eres. Y eso también es una forma de duelo, dejar morir versiones viejas de ti. La memoria tiene la costumbre de disfrazarse de compañía. Te dice si sueltas, olvidarás quién fuiste. Pero no es cierto, recordar no es revivir. Puedes honrar tu historia sin quedar atrapado en ella. El aprendizaje no necesita dolor perpetuo, solo conciencia. El presente es un punto tan pequeño y, al mismo tiempo, tan infinito. Solo en él puedes actuar, sentir, amar, transformar. Todo lo demás es humo mental, proyecciones que roban energía. Y cuando empiezas a vivir desde el presente, el tiempo deja de tener tanto poder sobre ti. Soltar el pasado no es un acto único. Es un ejercicio diario, casi silencioso. Cada vez que la mente trae una escena vieja, eliges, ¿me quedo ahí o regreso aquí? Esa decisión repetida es la que, poco a poco, te devuelve la libertad. El ego quiere respuestas, ¿por qué pasó eso? ¿Qué hubiera ocurrido si? Pero la vida no siempre entrega explicaciones, entrega comprensión. Y la comprensión no llega por pensar más, sino por aceptar. Aceptar que lo que fue, debía ser así. Que incluso el error fue un maestro disfrazado.
Abrazar el presente no es una consigna espiritual, es una práctica de humildad. Significa mirar lo que hay sin exigirle que sea distinto. Significa estar completamente en lo que haces, aunque sea algo pequeño. Sentir la respiración, el tacto, el sonido, el instante. Y en ese acto simple, desaparece el peso del tiempo. El pasado vive en la mente, la vida, en el ahora. Cada vez que eliges el presente, algo se sana sin esfuerzo. Porque la atención es medicina. Cuando miras lo que es, sin juicio ni memoria, el alma se calma. El pasado te dio forma, pero no te define. Fuiste muchas cosas: hijo, amante, víctima, buscador, aprendiz. Y cada versión cumplió su papel, te trajo hasta aquí. Pero no tienes que seguir representando un personaje que ya terminó su escena. Puedes soltar el guión y volver al silencio del ser. El presente no necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés. Que habites el instante con todo lo que eres, sin máscaras. Porque en el ahora no hay culpa ni promesas, solo vida. Abrazar el presente es abrir la puerta al milagro cotidiano. A la sencillez de estar vivo, respirando, sintiendo, mirando el mundo sin pasado. Ahí no hay historia, hay presencia. Y en la presencia no hay pérdida, solo plenitud. Soltar el pasado no borra tus cicatrices, pero las vuelve sabiduría. Ya no duelen, pero te recuerdan lo que aprendiste. Son marcas de evolución, no de sufrimiento. Y cuando puedes mirar tu historia sin resentimiento, has sanado de verdad. Vivir el presente es la forma más alta de gratitud. No por lo que fue, ni por lo que vendrá, sino por lo que está ocurriendo ahora. Por este instante, por esta respiración, por esta conciencia. Porque en el fondo, no hay nada más. El pasado se disuelve cuando dejas de alimentarlo. El futuro se aquieta cuando dejas de temerlo. Y lo único que queda es este momento. Este pulso. Este silencio donde la vida siempre estuvo esperándote. Llega un momento en el camino en el que ya no hay nada que buscar. Has soltado las máscaras, las expectativas, los miedos y los nombres que alguna vez creíste que te definían. Y entonces, en ese silencio sin forma, algo comienza a despertar. No es una idea. No es una emoción. Es una certeza. Tú eres eso que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Durante mucho tiempo, te enseñaron a construirte a partir de lo externo. A definirte por lo que haces, por lo que logras, por la imagen que proyectas. Pero lo que verdaderamente eres no necesita presentación, ni defensa, ni validación. Eres una chispa de conciencia observándose a sí misma. Y cuando recuerdas eso, el peso de la vida se disuelve como un sueño que termina al amanecer. Volver a ser lo que eres no significa regresar al pasado, sino despertar a la verdad que siempre estuvo contigo. Significa reconocer que nada te falta, que no hay error en tu recorrido. Que incluso tus heridas fueron portales hacia una comprensión más profunda. Cada caída, cada pérdida, cada renuncia fue un llamado a mirar dentro. Y ahora que ya no huyes de ti, descubres que en el fondo nunca hubo nada que temer. La autenticidad no se construye, se revela. Emerge cuando el miedo se rinde ante la claridad. Y en esa rendición, nace la fuerza más grande que existe. La de vivir siendo tú, sin pedir permiso. Mira hacia atrás. Todo lo que alguna vez defendiste, todo lo que creíste necesitar. Fue parte de un aprendizaje. Pero ya no lo necesitas. Ahora puedes avanzar liviano, porque comprendes que el amor no se conquista, sino que se recuerda. Y que lo que eres, esa presencia viva, silenciosa y radiante, no puede ser destruido ni ensombrecido por nada ni por nadie. La mente te susurrará viejos cuentos. Intentará convencerte de que necesitas ser más, tener más, lograr más. Pero tú ya conoces su juego. Sabes que nada de eso te completará. Porque ya eres completo. El poder real no está en dominar al mundo, sino en dominar la ilusión de que estás separado de él. El despertar no es un evento milagroso, sino un acto cotidiano de honestidad contigo mismo. Es elegir una y otra vez la verdad, aunque duela. Es mirar el miedo a los ojos y agradecerle por mostrarte donde aún te niegas a ser libre. Es reconocer que la luz que buscas ya está encendida dentro de ti, esperando que te atrevas a mirarla sin distracciones. Volver a ser lo que eres es un retorno a la inocencia. Pero no a la ingenuidad, es la inocencia de quien ha visto la oscuridad. Y ha decidido no dejarse corromper por ella. Es la paz del que ya no necesita ganar, convencer ni demostrar. La calma de quien se sabe suficiente. Y la alegría silenciosa de quien camina sin máscaras. Con la mirada limpia y el corazón abierto. Cuando vives desde tu verdad,
la vida entera cambia de textura. Las cosas simples recuperan su brillo. El tiempo deja de ser una amenaza. La mente ya no dirige, acompaña. Y cada instante se convierte en un acto sagrado de presencia. El poder interior no es una fuerza que conquista, sino una presencia que transforma. Es el fuego suave pero indestructible que permanece encendido, incluso en medio del caos. No grita, no exige, no lucha, simplemente es. Y cuando aprendes a reconocerlo dentro de ti, todo lo que no vibra con esa verdad comienza a disolverse sin esfuerzo. Has recorrido un largo camino para descubrir que no hay camino, que el viaje era hacia adentro, y que siempre estuviste en casa. Ahora puedes mirar el mundo sin miedo, porque ya no necesitas defenderte de él. Eres parte del pulso de la vida. Una nota en la sinfonía del universo. Soltar lo que no eres fue solo el comienzo. Ahora empieza la verdadera danza, la de vivir desde lo que sí eres. Desde la claridad, la coherencia, la presencia. Desde el amor que no se opone a nada, porque lo abraza todo. Así se manifiesta el poder real. No en controlar las circunstancias, sino en estar tan profundamente en paz contigo mismo, que ninguna circunstancia puede sacarte de tu centro. Ser tú no es un destino. Es una práctica, un retorno continuo. Una declaración silenciosa de libertad. Y cada vez que eliges tu verdad sobre el miedo, tu luz se expande. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, el mundo se sana un poco más. Porque cuando uno recuerda quién es, ilumina el camino para muchos otros. Tu despertar no es solo tuyo. Es una contribución al despertar de todos. Así que suelta el último hilo del disfraz. Agradece la historia que te trajo hasta aquí. Y da un paso hacia tu autenticidad más pura. No hay nada que buscar. Solo todo por vivir. Siendo plenamente lo que eres.